Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión de Mujer, Cardiotoxicidad y Manejo Integral. Muchas gracias por la asistencia virtual y gracias a la Sociedad Colombiana de Cardiología por permitirnos estos espacios de difusión de estos temas que pues son muy interesantes y sobre todo muy relevantes y que a todos los médicos que vemos mujeres pues nos atañen. En la noche de hoy pues vamos a hacer una parte inicial de presentación y posteriormente un espacio que va a ser más interactivo, de intercambio de preguntas, de opiniones, y pues este será el segundo segmento aproximadamente desde las 8 de la noche. Esta va a ser la primera sesión de una secuencia que haremos con el capítulo específico de cardiooncología, y esta pues será más una sesión de introducción, de sensibilización sobre el tema, y posteriormente vamos a tener temas muy específicos relacionados con el seguimiento, con aspectos más cardiológicos, de imagen, de biomarcadores. Y pues sin más preámbulos vamos a dar inicio a esta sesión de la noche de hoy. Mi nombre es Gina González, yo soy cardióloga y pues tengo a cargo el liderazgo del capítulo de Cardiomato-Oncología, que es un capítulo recientemente formado en nuestra sociedad. Para mejorar la conectividad vamos a dejar en pausa la cámara, pero pues seguiremos más adelante ya con la sesión interactiva una vez termine la presentación y allí la volveremos a activar. Bueno, y para dar inicio a esta presentación es importante tener presente lo que es la perspectiva de la cardiomato-oncología, y en esto pues se resumen algunas de las opiniones más relevantes de los expertos y lo que hoy conocemos en este campo. Muchas de las terapias del cáncer, tanto existentes como emergentes, tienen un efecto significativo sobre la salud cardiovascular de los pacientes, bien sea de los pacientes sobrevivientes de cáncer como los pacientes que están cursando con una neoplasia. El cáncer y las enfermedades del corazón coexisten en poblaciones con factores de riesgo, que son poblaciones usualmente envejecidas, y esto hace que se potencien algunos de los factores de riesgo y de la potencialidad de daño sobre el corazón. Es por eso que actualmente, y traje esta diapositiva que es del Congreso Europeo que estuvimos hace menos de un mes, en el cual nos decía uno de los ponentes que es importantísimo encontrar ese balance entre la cardiología y la cardiooncología, entre la cardiología y la oncología, perdón, en relación con el equilibrio que hay que mantener entre una enfermedad neoplásica que puede condicionar el pronóstico de un paciente y una enfermedad subyacente que bien está condicionada no solo por sus factores de riesgo, sino por la potencialidad de daño del tratamiento. Y permanentemente existen mecanismos fisiopatológicos que se contraponen, y muchas cosas que se relacionan con el cáncer van a tener efectos deleterios sobre el corazón en lo que tiene que ver fundamentalmente con la angiogénesis, división celular, con los cambios en el metabolismo. Hay diferentes cosas que van a condicionar y a sensibilizar que esa noxa del medicamento pues sea más impactante sobre el corazón, y es allí donde nosotros tenemos que ayudar. Por eso pues hay una disciplina nueva que pues de hecho está remontada un poco hace unos 20 años, o se ha dicho que ha nacido hace unos 20 años en el grupo de Milán de la doctora Cardinale, que es una disciplina como parte de la cardiología que no solo está dedicada a la detección y a la prevención de tratamientos de cáncer, sino también a la formación de un equipo que realmente pueda llevar a estos pacientes de una manera integral y que mejore la supervivencia desde el punto de vista oncológico sin afectar la supervivencia desde el punto de vista cardiovascular. Y es por eso que es una estrategia de calidad en la atención de estos pacientes, y es lo que nosotros también a través del grupo de trabajo queremos formar. Entonces vamos a centrarnos en algunas preguntas para esta parte introductoria, que son: ¿por qué es importante reconocer la población a riesgo? ¿Qué pacientes son susceptibles de tener cardiotoxicidad? ¿Y cuál es el papel de los grupos multidisciplinarios para el diagnóstico precoz, el seguimiento y el tratamiento de la cardiotoxicidad? Y en este sentido, pues para empezar a hablar acerca de qué pacientes están a riesgo, son susceptibles de cardiotoxicidad, vamos a hablar acerca de unos datos epidemiológicos que no son datos nuestros, no son datos locales, pero que nos hablan de una forma pues muy ilustrativa sobre qué porcentaje de pacientes nos vamos a enfrentar con este problema.
Estos datos que están publicados del año 2016 nos muestra en función del género cuáles son los números de pacientes que son sobrevivientes de cáncer, y también está discriminado por el tipo de neoplasia que ellos presentan. Ustedes pueden ver aquí los datos hacia enero de 2016, donde vemos pues en género femenino un número muy alto de pacientes sobrevivientes de cáncer de seno, que es aproximadamente 3,5 millones, y un total, sumando también los linfomas, los melanomas, colon, cervix, un total de 8 millones de sobrevivientes a 2016, con una previsión de sobrevivientes a 2026 de 10 millones, y en total 20 millones sumando hombres y mujeres. Entonces es una cantidad enorme de pacientes la que podemos estimar con este problema. Dentro de esa población de sus pacientes, entonces también hay unos factores agregados. Por ejemplo, cerca del 65% de los pacientes cuyo cáncer se ha diagnosticado hoy, presumimos que puede estar vivo a 5 años. También hay muchos pacientes que sobreviven a cánceres de la niñez, que tienen unos pronósticos incluso de mucho más de 10 años. Y los pacientes, cerca del 60% de los sobrevivientes de cáncer tienen ya más de 65 años. Entonces son poblaciones que, como lo he dicho antes, van acumulando factores de riesgo cardiovascular y son corazones mucho más susceptibles a la toxicidad que pueda estar atribuible a los medicamentos. Más o menos en Estados Unidos se estima que 1 de cada 6 personas mayores de 65 años es un sobreviviente de cáncer, y dentro de todos los cánceres y sus supervivientes, el número más grande es de cáncer de mama, seguido de cáncer de próstata y cáncer colorectal. Entonces aquí pues nos hacemos una idea de qué puede ser este problema a nivel de números y a nivel de pronóstico, bien sea desde el punto de vista maligno como cardiovascular. Y la cardiotoxicidad tiene un espectro amplio. Anteriormente se hablaba exclusivamente de la disfunción ventricular inducida por los quimioterápicos o la radiación, o de la falla cardíaca, pero sabemos que hay un espectro diferente que pues ya se ha descrito, y esto pues está en función de diferentes neoplasias, diferentes factores de riesgo y diferentes agentes quimioterápicos que pueden o no favorecer la aparición de ciertos eventos. Entonces, además de las alteraciones de la fracción de eyección y la insuficiencia cardíaca, también la cardiotoxicidad puede estar dada por arritmias, por hipertensión arterial que aparece o que empeora una hipertensión arterial preexistente, la aparición de hipertensión pulmonar, que en muchos casos puede ser reversible incluso con la supresión de esta medicación, eventos coronarios, trombosis arterial o venosa, también aceleración de la arteriosclerosis. Hay también pericarditis, derrame, que puede presentarse tanto por quimioterapia como por radiación. También la radiación y algunas quimios pueden llegar a generar afectaciones valvulares, engrosamientos, y también la enfermedad arterial periférica. Entonces todo este espectro pues simplemente hace parte del daño que nosotros tenemos que buscar y al cual sobre todo tenemos que adelantarnos. Entonces por eso el enfoque de estos grupos va siendo mucho más hacia la parte preventiva, el diagnóstico precoz y una actuación, por supuesto, precoz. En cuanto a las incidencias conocidas, como no tenemos unos datos muy amplios y como hablar de cáncer es algo pues generalmente muy global, entonces pues vamos a aproximarnos con algunos datos de la literatura. La mayoría de los datos vienen de registros retrospectivos que nos muestran incidencias variables en función de los fármacos que se han usado, de las poblaciones que se han usado, y pues los datos no pueden ser extrapolables a decir un paciente con cáncer simplemente, pero aquí podemos ver estas incidencias reportadas en este artículo que es del 2012, el 2013, perdón, en el cual vemos discriminado en la parte de antraciclinas, pues una incidencia que puede llegar a ser hasta el 26%, agentes alquilantes como ciclofosfamida descrito entre el 7 y el 28%, paclitaxel y también el doxetaxel también puede llegar a tener una incidencia muy variable hasta cercana a un 10%. Y hay otros datos, por ejemplo, estos que son de un grupo mucho más grande que reúne cerca de 40,000 pacientes de Medicare. Estos son los datos retrospectivos que nos muestra una incidencia que puede llegar a ser hasta el 40% en pacientes mayores de 60 años, que esto es para cáncer de seno, pacientes muy mayores
que por supuesto, como tienen factores de riesgo preexistentes, van a tener un riesgo muy aumentado de cardiotoxicidad. Estos son datos también que nos muestra un registro español de oncólogos, donde ellos lo que buscaron fue de los pacientes que tenían cáncer de seno, los pacientes que tenían un estadio temprano, cuáles de ellos versus pacientes con cáncer metastásico, cuáles tenían factores de riesgo. Y aquí podemos ver en rojo que el cáncer temprano de seno con factores de riesgo puede llegar a ser un porcentaje del 36% de la población que ellos tienen, y en el cáncer metastásico hasta la mitad de los pacientes tienen factores de riesgo cardiovascular, lo cual pues los pone en un escenario mucho más sombrío en cuanto a la potencialidad de cardiotoxicidad. Y aquí tenemos unos datos también que nos aproximan a qué pacientes afecta. Estos son datos de un estudio de la doctora Cardinale, que es del grupo que mencionaba, que tiene bastante experiencia en la cardiotoxicidad, donde ellos recogen aproximadamente, más de 2.500 pacientes, y en los cuales, de acuerdo a los criterios actualmente establecidos de cardiotoxicidad, fundamentalmente disfunción ventricular asociada a antraciclinas, ellos reportan que más o menos el 9% de los pacientes desarrollan cardiotoxicidad, y que sobre todo en el primer año es donde ven el más alto porcentaje. Estos datos en la parte inferior nos muestran del registro Cardiotox que mostró la doctora Teresa López, que también es una persona que conoce muchísimo del tema, de un registro español que ellos tienen, en el cual la incidencia acumulada al primer año era también cercana al 10%. Son los datos que tenemos y que pues podrían ser bastante reproducibles para nuestro entorno también. ¿Y por qué es importante reconocer la población a riesgo de cardiotoxicidad? Pues porque sabemos que la toxicidad cardiovascular tiene un impacto considerable tanto en la calidad de vida como en el pronóstico de los pacientes con cáncer, y las tasas de supervivencia de cáncer pues han mejorado significativamente en las últimas décadas, pues porque ha avanzado la detección, los tratamientos también son mejores, incluso muchos cánceres ya se han convertido en enfermedades crónicas. Entonces, por ejemplo, para hablar de la mortalidad específica por cáncer de mama, más o menos entre los años 90 y el 2000 disminuyó como cerca de un 25%. También las tasas de mortalidad por linfoma no Hodgkin y por leucemias disminuyeron como entre un 2% y 1% al año respectivamente, hablando de las primeras décadas del 2000 y más o menos hacia 2013. Y los cánceres infantiles también han disminuido su mortalidad en comparación con los años 70 a la época actual, también más o menos de un 50%. Entonces eso nos pone pues en un espectro de pacientes que antes no se conocían y que ahorita estamos caracterizando a nivel cardiovascular. Entonces necesitamos saber cuáles son los pacientes que tenemos que estudiar, porque las diferentes estrategias, tanto de prevención como de diagnóstico temprano como de seguimiento, tienen que ser pues de alguna manera individualizadas. Hablamos que si tenemos en este momento, o en Estados Unidos tienen 8 millones de pacientes que son sobrevivientes de cáncer, y de ellos pues 10% desarrollan cardiotoxicidad. El hecho de tener un tratamiento intensivo, un seguimiento intensivo en todos los pacientes, pues se hace algo que no es sostenible para el sistema, y que también pues va a saturar muchísimo no solo los servicios de cardiología, sino los servicios de ecocardiografía, y que pues de hecho no es viable en un entorno sanitario, mucho menos como el nuestro. Entonces sabemos que hay pacientes que parten de diferentes bases a nivel de tratamientos de cáncer. Puede haber pacientes que tienen corazones sanos, hay pacientes que ya tienen una cardiopatía preexistente, y hay que mirar también cuáles son sus factores de riesgo cardiovascular, así no tengan una enfermedad cardiovascular diagnosticada. Esto pues lo vamos a establecer con escalas de riesgo cardiovascular. Y también el tratamiento del cáncer, el tipo de agente que se debe utilizar, y de hecho las combinaciones de los mismos también van a hacer que el riesgo sea mayor y que yo tenga que hacer un seguimiento mucho más intensivo en estos pacientes, o que tenga que combinar diferentes estrategias como las imágenes con los biomarcadores, un seguimiento más exhaustivo desde el punto de vista clínico, la parte de educación del paciente. Esta referencia que no me quedó aquí apuntada es de un artículo de Jack, que es de 2015, que también habla pues de la salud cardiovascular en pacientes con cáncer, y que intenta hacer una aproximación sobre todo a la reflexión de cómo tenemos que individualizar ese seguimiento de los pacientes.
Entonces el objetivo de la cardiomato-oncología realmente es facilitar el tratamiento del cáncer. Yo a veces hablando con muchos oncólogos, y eso es algo que también he hablado con otros cardiólogos de otros países que tienen la misma dificultad, los oncólogos a veces son un poco celosos de enviar los pacientes a las consultas de cardiología porque piensan que lo que se va a hacer es fundamentalmente interrumpir el tratamiento, prohibir tratamientos o hacer pues sobre los pacientes intervenciones que tengan que alterar de alguna manera su pronóstico oncológico. Entonces es una parte importante a cambiar esa mentalidad en la que tenemos que difundir es que el manejo conjunto lo que va a hacer es facilitar el tratamiento del paciente, ponerlo como en las mejores condiciones desde el punto de vista cardiovascular para que el paciente reciba el tratamiento que él necesita, minimizar las interrupciones tanto de los ciclos de quimioterapia como el hecho de tener que cambiar quimioterapias, sí obviamente tener una precocidad en las intervenciones fundamentalmente en los pacientes que son de más riesgo, entonces por eso hay que estratificarlos e individualizarlos, al máximo tratar de no alterar la mortalidad oncológica y mantener a ese paciente en las mejores condiciones a lo largo de todo su tratamiento para poder pues garantizar que su pronóstico oncológico no se vea alterado. Entonces una de las maneras importantes de entender la cardiooncología es que hay que ver que el paciente y su riesgo cardiovascular y el riesgo de cardiotoxicidad en realidad es un continuum. No es lo mismo un paciente que tiene factores de riesgo a un paciente que ya tiene una cardiopatía establecida o que tiene algunas condiciones genéticas que puedan favorecer la susceptibilidad a ciertas condiciones. No es lo mismo un paciente que ha tenido, por ejemplo, una segunda neoplasia, que ahora cuando vemos que ha mejorado tanto el pronóstico del cáncer, no es infrecuente encontrar pacientes con la necesidad de un segundo tratamiento. Y pues esta parte de la estratificación de riesgo igual tiene que verse, como lo decía antes, a lo largo de todo su tratamiento, porque a veces hay pacientes que de acuerdo a sus neoplasias van a necesitar manejo incluso por toda su vida. Es lo que puede pasar a veces con algunas leucemias crónicas o lo que puede pasar con el mismo cáncer de seno, que a veces tiene que tener tratamientos de mantenimiento que son por uso indefinido. Entonces cada vez hay que evaluar ese paciente de una forma pues individualizada, de una forma nueva. Hay que mirar sobre todo los pacientes que ya han tenido una neoplasia anterior y que están cursando con una segunda neo, que tratamientos han recibido, porque ya no es lo mismo la estratificación que se hizo hace 5 o 10 años a la estratificación que se hace ahora, que es hipertenso, que es diabético, que tiene una dislipidemia. Entonces, los pacientes que hay que monitorizar, pues fundamentalmente la propuesta sería poderlos hacer en todos. Obviamente hasta este momento no hay unas guías establecidas, los grupos están tratando de generar protocolos locales en función de cuáles son los recursos, las poblaciones y las prevalencias de las diferentes neoplasias, pero por lo menos en una forma basal todos los pacientes deberían ser identificados en cuanto a escalas de riesgo e idealmente los pacientes deberían tener un ecocardiograma basal. Estratificarlo de forma individualizada pues nos va a permitir que los pacientes que tengan más riesgos puedan ser llevados, por ejemplo, por cardiología con unos esquemas de tratamiento que incluso pueden incluir monitorización de diferentes ciclos, o por el contrario, pues pacientes en los cuales solamente hay que hacer un control, por ejemplo, al año siguiente. Entonces, para la estratificación inicial de ese riesgo, pues es importante apoyarnos en las escalas de riesgo cardiovasculares. Sabemos que diferentes escalas que tenemos a disposición en la consulta pues nos van a dar una aproximación de lo que puede ser el riesgo de eventos cardiovasculares a 10 años, y esto lo podemos lograr con herramientas pues que son sencillas, como la tensión arterial sistémica, el colesterol, el estatus tabáquico o no, si el paciente es diabético o no, y calcular de forma basal cuál sería su riesgo a 10 años. Esto pues nos permitirá también darnos cuenta un poco de qué tipo de paciente tenemos en cuanto a su nivel de sedentarismo o ejercicio. Realmente también los expertos dicen que un momento de cáncer, de diagnóstico de cáncer, es un momento bastante oportuno para uno aprovechar y hacer educación en el paciente, porque es un paciente que está sensibilizado, que está en general abierto a las recomendaciones, que quiere cambiar sus hábitos. Entonces aquí es importante poder
incentivar, por ejemplo, el cese del tabaquismo. La parte del ejercicio sí es bastante difícil, sobre todo porque los pacientes que están en quimioterapia a veces están deprimidos y otras veces también están muy sintomáticos. Entonces, poder establecer un protocolo de ejercicio que sea muy saludable a veces es difícil, pero siempre se debe incentivar. También las guías europeas de riesgo cardiovascular ya ponen a estos pacientes como pacientes de alto riesgo y pues se debe considerar en ellos siempre la prevención. Sabemos que también las guías de insuficiencia cardíaca, tanto las americanas como las europeas, ya ponen en estadio, las americanas ponen en estadio A de insuficiencia cardíaca a los pacientes que reciben cardiotóxicos y en las guías europeas de insuficiencia cardíaca también dentro de los factores de riesgo para falla cardíaca está el uso de cardiotóxicos y la radiación sobre el tórax. Entonces definitivamente pues sí necesitamos grupos multidisciplinarios que intenten organizar a estos pacientes, que intenten trabajar de forma conjunta y sobre todo poder establecer cómo los vamos a seguir. Entonces sabemos por las recomendaciones de los expertos que hay algunas estrategias que si bien se han hecho en grupos pequeños de pacientes han demostrado mucho beneficio, pero sobre todo el poder tener una base sobre la cual vamos a trabajar es importante porque el control estricto de los factores de riesgo en estos pacientes es un condicionante de mejor tolerancia a algunos cardiotóxicos. Aquí está la gráfica de la guía de la AJA que ya desde el 2013 tal vez incluye en falla cardíaca estadio A el uso de agentes quimioterápicos. Y les comentaba en la guía europea también en la misma línea como puede ser un factor de riesgo, un infarto antiguo, una revascularización o la hipertensión arterial, también se encuentra el uso de drogas cardiotóxicas o de la radiación sobre el tórax. Entonces, en el diagnóstico que tenemos hasta este momento, pues ha sido sobre todo, como les decía, basado en la fracción de eyección. Entonces, existen diferentes métodos o herramientas que utilizamos para medirla. En general, la gran parte de oncólogos que utilizan sobre todo antraciclinas casi siempre tienen una evaluación basal de un ecocardiograma que ellos mismos solicitan dentro de su protocolo, así estos pacientes pues no sean enviados directamente a cardiología. Podemos hacer mediciones de la fracción de eyección tanto de forma basal como evolutiva con diferentes métodos. Sin embargo, pues la ecocardiografía es la que ofrece una mayor disponibilidad, la que tenemos pues más a la mano, menores costos y que por supuesto en relación, por ejemplo, con la ventriculografía isotópica pues, nuclear, no tiene radiación ionizante, también está mucho más disponible, no tiene pues unos altos costos y además nos permite ver muchas más cosas diferentes a la fracción de eyección. También nos habla de una manera muy precisa sobre el estado valvular, sobre las cavidades, sobre los tamaños ventriculares, nos permite establecer presiones, muchas cosas que la medicina nuclear no tiene. La resonancia magnética también es muy precisa. Sabemos que es gold standard para cuantificación de la fracción de eyección, particularmente cuando está reducida, pero tampoco es una herramienta que podamos utilizar de forma sistemática en la monitorización, pero que sí que tendrá pues un papel importante, sobre todo cuando tengamos que tomar la decisión o tener que apoyar como consejo al oncólogo cuando una medicación ya es cardiotóxica y empieza a afectar la fracción de eyección, es decir, si luego hay que tomar una decisión de suspender una quimio, pues sí que debe hacerse no solamente con la ecocardiografía, sino usualmente combinar al menos dos técnicas dentro de las cuales la resonancia magnética pues tiene muchísimo valor. Tenemos la suerte que pues el año pasado se publicó el Position Paper de la Sociedad Europea de Cardiología, donde pues se intenta recoger todo el espectro de la cardiotoxicidad con la evidencia disponible, con las incidencias reportadas, con cuáles son los agentes que más van a favorecer una condición u otra, y también da herramientas sobre la evaluación de la fracción de eyección, que pues es algo que antes había tenido mucha variabilidad porque los estudios, pues como ya sabemos, siempre han tenido puntos de corte diferentes y pues a veces no se podían poner de acuerdo todos en cuál iba a ser el punto de corte. En la guía de 2016 el punto de corte de normalidad establecido es del 50% y se define la cardiotoxicidad como una caída de más del 10% abajo de este nivel. Sin embargo, pues
la Sociedad Americana de Ecocardiografía y la Sociedad Europea de Imagen, teniendo presente pues diferentes tipos de corte para hombre y mujer, y teniendo presente que también por diferentes reportes fracciones de eyección limítrofes entre 50 y 55 han tenido peores desenlaces con las antraciclinas, pues han puesto el punto de corte de 53%, que es como el que está más adoptado a nivel internacional. Entonces, entendida la normalidad, por encima del 53%, una caída de más del 10% por debajo de este nivel. Entonces, en el diagnóstico por imagen, pues tenemos que tener presente, hablando de la ecocardiografía, que es la principal herramienta que tenemos, que es rápida, que es disponible, que nos da información también sobre la disfunción diastólica, nos permite valorar muy bien el pericardio, el estado de las válvulas. Entonces todos estos son unos datos muy importantes tanto a nivel basal como a nivel de la monitorización. Pero una de las principales, perdón, que acá tenía los puntos de corte que se han sumado de la Sociedad de Ecocardiografía Americana y la canadiense para este caso también, entonces el establecido 53%. Entonces, hablando de la ecocardiografía, sí tenemos algunas variables que no son, pues que pueden generar bastante confusión, y una de ellas es que la imagen pues es muy dependiente del operador, como ya lo sabemos, y existe una variabilidad interobservador que es importante. Incluso han hecho algunos estudios en los cuales comparan la variabilidad interobservador, y esa puede ser incluso mayor que la del punto de corte que define la cardiotoxicidad, es decir, entre un observador y otro puede haber un cambio en la fracción de eyección hasta de un 10%, lo cual evolutivamente pues nos podría estar hablando de una cardiotoxicidad que puede o no existir. También hay estudios que han valorado a este respecto la variabilidad incluso intraobservador, es decir, una misma persona en unas imágenes iguales puede dar fracciones de eyección diferentes de acuerdo a los cálculos que realice en ese momento. Hay otros condicionantes de los resultados de la ecocardiografía que van a depender pues de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca. Hay que tener en cuenta que pues en la ventana acústica puede estar muy limitada en pacientes que han tenido radiación. También pues las pacientes, por ejemplo, de seno a veces tienen expansores mamarios, tienen bueno, heridas o dolor incluso cuando se realizan las pruebas, lo cual también puede limitar la calidad de las imágenes. En cuanto a la tomografía de corazón, a veces puede aportar información fundamentalmente sobre las coronarias y a nivel del pericardio. Entonces, en cuanto a la fracción de eyección, pues claramente lo que podemos hacer para mejorar esta variabilidad interobservador o intraobservador y mejorar un poco la calidad o la reproducibilidad mejor de estos resultados, lo que también aconsejan hacer es utilizar ecopotenciadores, o sea, ecocontraste, que puede mejorar esa cuantificación, o también hay disponibles en muchos de los equipos unos software que hacen cuantificación, una aproximación o detección mejor de bordes endocárdicos automáticos que también van a mejorar tanto los volúmenes como la fracción de eyección, y es una de las herramientas que se pueden utilizar. Aquí estas son unas gráficas de un artículo donde mostraba pues incluso cómo puede ser dentro de una misma imagen, cómo puede variar la fracción de eyección de acuerdo a quien la interprete. Entonces pues es algo que debemos tener en cuenta, sin embargo resaltar que es la herramienta fundamental que vamos a tener para la evaluación de estos pacientes. En relación a la ecocardiografía 3D también se ha estudiado, y esto es un grupo canadiense que estudió unas pacientes de seno en 2013. Ellos encuentran que la ecocardiografía 3D es el método más reproducible, incluso mucho más que la bidimensional con los ecopotenciadores o con el contraste. Entonces, el problema es que no en todas partes está disponible, o no todas las personas lo pueden usar, pero si lo tenemos a disposición, sobre todo si hay que tomar una decisión fundamental para pronóstico de la paciente, como suspender una quimioterapia, pues debemos apoyarnos en estas herramientas que sabemos que son mucho más reproducibles. Entonces, en general, con la fracción de eyección, pues sabemos que puede ser que nos quedemos cortos, porque ya cuando la fracción de eyección se ve alterada, es un paciente que probablemente tiene un daño mucho mayor, y por eso se ha tratado de buscar unas técnicas que nos permitan tener un diagnóstico más temprano. Entonces, para ello pues está fundamentalmente las técnicas de deformación miocárdica,
que lo que buscan es tratar de ser parte de esa estrategia multimodal en la cual podamos llegar a un tratamiento, a una detección precoz para instaurar un tratamiento evidentemente precoz, también combinado con los biomarcadores. Esto pues porque la progresión de la disfunción ventricular tiene unos estadios más precoces en los cuales ustedes dentro de esta gráfica pueden observar que, recordando que en la contractilidad del miocardio existe pues una deformación radial, circunferencial y una longitudinal. La deformación longitudinal es la que se afecta de forma más precoz, entonces, y pues se adelanta o puede predecir cambios en la fracción de eyección. Entonces es un método que podemos utilizar y que si tenemos a disposición debemos utilizar, sobre todo en los pacientes de más alto riesgo. Esta es otra gráfica también de un artículo de la doctora Cardinale, donde nos muestra cómo va evolucionando esa toxicidad y nos muestra realmente que su espectro puede ser tan variable como desde pocas horas hasta incluso muchos años, pero también tener presente que ya cuando aparece una insuficiencia cardíaca, que es donde muchas veces desafortunadamente detectamos la mayoría de los pacientes, pues ya los daños realmente dentro del miocardio son muy marcados. Entonces por eso encontrar los pacientes ya en falla cardíaca es un momento muy tardío. Este es del mismo artículo que les mostré al inicio de 2015, en el cual ellos valoraban que la potencialidad de recuperación de esa toxicidad pues es variable, pero que más o menos cerca de un 11% recupera completamente con un tratamiento instaurado. Y pues esto está fundamentalmente confinado a uso de IECA y beta bloqueante, pero hay un porcentaje de pacientes que no se recuperan. Por eso cogerlos pues más tardíamente es realmente condicionar su pronóstico. Tal vez mejorar un pronóstico oncológico, pero empeorar un pronóstico cardiovascular. Con relación al strain longitudinal global, que va a ser el parámetro de formación que vamos a tener presente como uno de los marcadores precoces, pues también se conoce, si bien esto depende de mucho software y todavía no hay unos puntos de corte absolutos, lo más importante es valorar la caída relativa de ese strain longitudinal global. Y más o menos en este momento está aceptado que caídas del 10 al 15% relativo de ese strain longitudinal global puede ser un predictor de disfunción ventricular de forma evolutiva en esas pacientes. O sea, son cambios en el strain longitudinal global antes de que caiga la fracción de eyección. Y la ventaja que esto tiene es que la variabilidad interobservador e intraobservador es un poco menor que la de la ecocardiografía bidimensional. Esto pues sí que depende de diferentes software y pues también se recomienda que siempre se va a hacer en el mismo equipo. Realmente la deformación pues o el strain es la deformación del miocardio a lo largo del ciclo cardíaco en un segmento específico con respecto a su forma original, y eso es lo que ve. Y como les mencionaba antes, hay un strain circunferencial, otro radial y otro en el sentido longitudinal, siendo el más precozmente afectado el longitudinal y el más tardío el radial. Entonces siempre utilizar el mismo equipo, eso pues es muy poco viable en la mayoría de veces, pero si se pudiera estandarizar en cada uno de nuestros centros, pues es una de las estrategias que nos permite que se haga muy reproducible. Estos son los datos publicados en 2013, de donde se basa más o menos esta recomendación de la caída relativa al strain longitudinal global mayor del 11%, y ese fue pues el mejor predictor de cardiotoxicidad para esas pacientes. Hay que tener muy presente que esto pues se adelanta a cambios clínicos, entonces nos permite no solo predecir la caída de la fracción de eyección, sino la entrada de los pacientes también en falla cardíaca. Bueno, en relación con las estrategias propuestas para la evaluación de estos pacientes, entonces también tenemos unas guías del 2012 que son de la Sociedad Europea de Oncología Médica, que también nos recomienda, sobre todo para los pacientes que tienen muy alto riesgo, pues hacer una evaluación basal donde hacemos un eco basal a todos. Para estos pacientes que van a recibir antraciclinas, utilizando la troponina I, de forma basal, pues podemos hacer una aproximación, dado su alto valor predictivo negativo, a qué paciente tenemos que intensificar las intervenciones y sobre todo los controles. Ellos proponen que si hay un paciente que basalmente tiene una troponina positiva, pues en principio se beneficiaría de recibir un tratamiento farmacológico cardioprotector. Esto todavía no está
ampliamente recomendado porque no hay la evidencia suficiente, pero diferentes estudios han demostrado que en ese paciente que es de mucho más riesgo porque ya tiene un biomarcador de lesión positivo, el tratamiento farmacológico y un seguimiento que se haga trimestral pues está relacionado con menor porcentaje de falla cardíaca y de disfunción ventricular a final del tratamiento e incluso pues hacia 5 años, que es como la previsión inicial que se da. En los pacientes que tienen troponina negativa, ellos proponen que incluso se haga solamente una ecocardiografía a los 12 meses. Sin embargo, pues tenemos otro grupo de pacientes en los cuales probablemente no hay troponina evaluada antes, entonces tenemos que hacer también, o ellos proponen hacer ecocardiografía trimestral, sobre todo durante el primer año. Esto pues realmente a veces puede ser algo que sobrecargue bastante los servicios de ecocardiografía y que no sea viable por los costos del sistema. Y pues lógicamente una vez encontrada una disfunción ventricular sí que hay que instaurar un tratamiento, titularlo, pero pues como hablábamos antes, esta estrategia ya es un poco tardía, entonces hay que aproximarse un poco a la parte de tratamiento temprano. La guía europea del Position Paper que mostraba ahí ya desde la guía, que es la actualización de la del 2013, sí que nos dice que idealmente en para todos los pacientes que van a recibir quimioterapias, pues hay que identificar y tratar los factores de riesgo, tratar las comorbilidades. Como hablábamos, el espectro de la toxicidad también incluye alteraciones en el QT, entonces, pues por ejemplo, si yo tengo un paciente que es hipertenso, no se recomienda que se trate, por ejemplo, con diuréticos, con hidroclorotiazida, porque va a favorecer más las diselectrolitemias y esto, pues, asociado a un medicamento que pueda producir prolongación del QT, pues va a ser un poco más deleterio. Hay que manejar todas las anormalidades de los iones y, sobre todo, minimizar también la radiación. En cuanto a los biomarcadores, de acuerdo a lo que veíamos ahora, pues dentro de las recomendaciones que hace la Sociedad de Oncología Médica, pues lo más importante sería centrarnos en la prevención. Entonces una propuesta podría ser hacer un eco basal y una troponina basal a todos los pacientes y de acuerdo a si es positiva o negativa, pues hacer este seguimiento trimestral y plantearse el manejo farmacológico. Sin embargo, no está aceptado que todos los pacientes reciban sistemáticamente, por ejemplo, enalapril. De los datos de la doctora Cardinale, ellos hacen unas subdivisiones de acuerdo a lo que evaluaron en sus pacientes, de como 3 grupos de pacientes en cuanto a la predicción de falla cardíaca y el pronóstico. Los que tenían una troponina inicial negativa, que a lo largo de todo su ciclo sigue siendo negativo, son pacientes que van a tener menos potencialidad de toxicidad. Los que inicialmente eran positivos y posteriormente no tienen una persistencia positiva o incluso un viraje hacia negativo, tienen un riesgo intermedio, pero definitivamente los pacientes que tienen una troponina inicial positiva y que hacia el final del ciclo tienen troponina persistentemente positiva son los que tienen pues un peor pronóstico y más de reducción de fracción de eyección y falla cardíaca clínicamente manifiesta. Entonces lo que podemos hacer es la evaluación de la fracción de eyección, que si vemos que desde el punto de vista ecocardiográfico es positivo, deberíamos como verificarlo con otro método más reproducible, bien sea el eco 3D o la resonancia, y evaluar en los pacientes que no han tenido esa caída dramática de la fracción de eyección, evaluar a través del strain longitudinal global y el cambio en strain longitudinal global una detección subclínica de ese daño e igualmente combinarlo con la estrategia de las troponinas, porque el BNP no ha sido tampoco ampliamente estudiado, no ha sido tan aceptado. En los pacientes de alto riesgo hay varios grupos que están aquí mostrados en los que ellos instauran tratamientos con betabloqueantes e IECA y observan pues tanto mejoría como la fracción de eyección como disminución de los eventos a largo plazo, tanto para pacientes con antraciclina como para pacientes que reciben inhibidores de la tirosina quinasa. Y pues en general lo que debemos hacer es identificar pacientes, la detección precoz, optimizar el tratamiento durante todo el tratamiento oncológico, es decir, estar pendientes de estos pacientes que ya tienen riesgo y estar monitorizando la bioquímica y pues plantearse en qué pacientes se podría hacer incluso un tratamiento pues ya mucho más agresivo, como podría ser un tratamiento farmacológico con IECA y beta bloqueantes, y ya pues en un paciente que tenga una falla cardíaca establecida, por supuesto sí hay que hacer ya el manejo de acuerdo a las guías.
Como conclusiones, pues la población que tenemos a riesgo es muy numerosa. Sabemos que hay que trabajar en conjunto con estos grupos y tratar de acercarnos también a hacer nuestra propuesta de mejorar y facilitar el tratamiento del cáncer con los oncólogos y los hematólogos. Sabemos que por lo menos deberíamos tener siempre el ecocardiograma de base y establecer la estratificación de riesgo con las escalas de riesgo cardiovascular, que si bien muchos autores dicen que tienden a subestimar los pacientes con cáncer, al menos no son de utilidad para hacer una aproximación. Hay que controlar y corregir los factores de riesgo, porque hay factores de riesgo como la diabetes y la enfermedad renal crónica, que son factores potentes y de riesgo independiente. Hay que considerar un tratamiento farmacológico preventivo, esto de forma individualizada, más no sistemática en todos los pacientes. Hay que si tenemos la disposición, pues hacer una estrategia multimodal que involucre biomarcadores, fundamentalmente la troponina y el strain longitudinal global, y pues monitorizar esta de forma pues sobre todo más intensiva durante el primer año, que de acuerdo a los datos que tenemos es el tiempo en el que más se establece esta toxicidad. Si hay caída de la fracción de eyección, optimizar el tratamiento farmacológico lo más que se pueda, pero sobre todo requerimos investigación clínica para protocolizar todas esas intervenciones. Entonces, pues es una invitación al desarrollo de los protocolos locales y a que caractericemos también nuestra población y sepamos pues a qué nos estamos enfrentando con este problema de la toxicidad. Ya como les mencionaba antes, en las sesiones posteriores, que son a cargo del capítulo de cardiomato-oncología, hablaremos acerca de las propuestas que tienen diferentes grupos sobre la monitorización y los algoritmos de los cuales disponemos, en los que nos podemos apoyar para estos pacientes de alto riesgo. Entonces, en este momento, pues vamos a abrir la sesión interactiva para que todos puedan pues opinar o compartir aquí diferentes experiencias sobre los pacientes con cardiotoxicidad o riesgo de cardiotoxicidad. Pueden poner las preguntas dentro del chat y sobre todo también podemos compartir pues lo que es la disponibilidad de los métodos diagnósticos que tenemos en cada centro. Lógicamente, por ejemplo, hablar de la estrategia de combinar el strain longitudinal global y el cambio relativo con una troponina a veces puede no ser disponible en todos los pacientes. Pero, por ejemplo, el establecimiento del control de los factores de riesgo, los expertos lo han recomendado que sea como el equivalente a la enfermedad coronaria, por ejemplo, tener un LDL menor de 70, tener una hemoglobina glicosilada que esté menor de 7, la intensidad del ejercicio más o menos de 150 minutos semana de ejercicio físico intenso. Nos hacen una pregunta sobre la utilidad del BNP en este escenario. Como lo hemos comentado, pues el BNP tiene un alto valor predictivo negativo para escenarios pues más de disfunción ventricular e insuficiencia cardíaca. En cuanto a la toxicidad como predictor, no ha sido muy ampliamente estudiado, pero a veces en los pacientes que tienen un alto riesgo, incluso de forma subclínica lo podemos evaluar y ya encontrar BNP que puede estar elevado, que puede estar en relación con enfermedad valvular, con disfunción diastólica. Sobre todo su valor predictivo negativo es un poco más importante, pero en general ahora la tendencia es más hacerlo de momento solo con la troponina. Para un paciente que ya tenga una cardiopatía estructural establecida, pues sí es un factor pronóstico, pero en los pacientes basales sin enfermedad cardiovascular no lo es todavía. Por ejemplo, en relación con la enfermedad coronaria está asociada por diferentes eventos fisiopatológicos, algunos por agentes que directamente generan trombosis arterial, hay otros agentes que están relacionados con arteriosclerosis acelerada
Y por ejemplo en los pacientes que tienen radiación hay una asociación también amplia con calcificación de árbol coronario que puede estar ligado a muchos eventos o síndrome coronario agudo. Nos preguntan, ¿estos pacientes se benefician de hacer algún estudio de enfermedad coronaria pre o durante la quimioterapia? Esto está un poco más establecido en función del riesgo cardiovascular y los síntomas de los pacientes. De forma sistemática no se debería hacer, pero si el paciente ya exhibe de pronto síntomas de falla cardíaca o ha tenido angina, sí debe hacerse antes, más que para, bueno, lógicamente para diagnosticar y tratar si es el caso, pero sobre todo es de gran utilidad para el oncólogo para a veces restringir algunas medicaciones de las que más se han asociado con enfermedad coronaria o trombosis. El NT-proBNP tiene mejor valor pronóstico predictivo. He visto en muchos estudios que identifican NT-proBNP preterapéutico, mayor riesgo de insuficiencia cardíaca. En general, el NT-proBNP ha sido más estudiado que el BNP en todos los escenarios. Por ejemplo, para la diferenciación de los biomarcadores por grupos etarios, esto aplica exclusivamente para el NT-proBNP, para el BNP no. El hecho de uno tener varios marcadores, como lo decía, de forma multimodal, podría apoyar que uno dé un tratamiento más intensivo. Sin embargo, esto todavía no está ampliamente aceptado. Pero si, por ejemplo, hay un paciente que tiene un riesgo cardiovascular alto, que tiene de forma basal biomarcadores elevados y que va a recibir una quimioterapia que es potencialmente cardiotóxica de forma muy potente, como pueden ser las antraciclinas o trastuzumab, el hecho de asociar medicación como enalapril o carvedilol, pues para estudios pequeños ha demostrado beneficio. Sin embargo, la guía aún no lo tiene. Contraindicación absoluta para el inicio de quimioterapia. Pues dependiendo de cuál sea la gente, fundamentalmente para las antraciclinas, si hay una falla cardíaca con fracción de eyección menor del 30%, sería una contraindicación formal. En cuanto al riesgo cardiovascular, lo suyo sería tratar los factores de riesgo y poner al paciente en el mejor escenario para que reciba lo que él necesita. Pero sí, en relación con la fracción de eyección y falla cardíaca manifiesta, sí es la única que está más aceptada, con menos del 30%. Sí podría estar contraindicada. Algo importante en relación a la fracción de eyección, con relación a la caída por debajo del 53%, si el punto de corte es más del 10% por debajo de ese valor. Es decir, si un paciente tiene un basal de 70% de eyección y luego tiene otro que se hace que es 60% de eyección, es 10%, pero la caída no está por debajo del valor normal. Entonces este no sería un criterio de disfunción ventricular asociada a tratamiento para el cáncer. Tiene que estar por debajo del valor del 53%. ¿Qué tan frecuente es el estudio de adquisición de múltiples MUGA en Colombia? Hay mucha diferencia en el rendimiento diagnóstico con respecto a la FEBI y al strain. Pues depende un poco más de la disponibilidad que tengan diferentes centros. Es importante, por ejemplo, o podría ser de mucha utilidad cuando se tiene que suspender una quimioterapia para no tomar la decisión exclusivamente con un ecocardiograma, en especial si es 2D. No tiende a usarse mucho menos ahora que sabemos que el eco 3D tiene mejor reproducibilidad e incluso pues si se puede reemplazar por resonancia, fundamentalmente por la radiación ionizante, porque pues no pueden hacerse ecos seriados. Y pues como fundamentalmente nos aporta informaciones sobre la fracción de eyección, pues se deja de lado muchas cosas que podemos ver con la ecocardiografía. Entonces, en cuanto al rendimiento diagnóstico, pues tiene una buena reproducibilidad, más que el eco 2D sí,
Y el strain fundamentalmente se usa más es como predictor antes de la caída de la fracción de eyección. Entonces en ese sentido sí no serían del todo comparables. Bueno, es cierto que no en todos los centros se cuenta con todos los estudios. ¿Cómo podríamos ajustar los algoritmos a nuestra población, ajustados a nuestra realidad? ¿Se conoce la población actual oncológica local y nacional? En la mayoría de los centros que tienen oncología, al menos podemos tener los ecocardiogramas basales. Una cosa que se podría hacer es, uno, hablar con los oncólogos para que al menos el basal lo podamos tener y poder identificar ese paciente y tal vez tener siempre el mismo observador. Sería que algo a lo sencillo podría disminuir la variabilidad, aunque hablamos que hay variabilidad intraobservadora hasta el 8-10%. En nuestro entorno lo que más podríamos hacer pues sería buscar que siempre lo hiciera la misma persona y tratar de que los pacientes estratificados de forma basal de alto riesgo pudieran ir a una consulta de cardiología. Como pues no todos los cardiólogos tienen el interés o a veces los elementos para hacer esta estratificación, una herramienta útil inicial sería establecer una consulta monográfica de cardio-oncología, es decir, tener una persona, un cardiólogo que sea referente, que le guste el tema y que intente protocolizarlo. A nivel local y nacional, pues sí que hay algunos datos que se llevaron al Congreso Europeo de Insuficiencia Cardíaca, donde sí pues se demuestran las incidencias variables, sobre todo en una población que hacen retrospectivamente. La mayoría es cáncer de seno, seguido por, esto es para unos datos de Medellín, seguido por linfomas y por cáncer de colon. Eso es como lo que conocemos nosotros, pero pues estamos realmente estructurando un grupo de trabajo que permita caracterizar esta población. Dentro de las guías colombianas de oncología, bien sea cáncer de mama o hematología, ¿existe algún protocolo o dentro de estas se expresa la inquietud de la evaluación temprana cardiovascular más allá de la FEBI? Dentro de guías colombianas no, sí que hay ahora publicado de hace unos 6 u 8 meses un consenso de los españoles que está hecho por consenso de Sociedad de Cardiología, de Oncología y de Radioterapia, donde sí proponen unos algoritmos claros que iremos desglosando en otras presentaciones, pues que son algoritmos sugeridos, pero pues ya al menos están plasmados dentro de una recomendación de expertos y que tiende a esta parte de la evaluación temprana más que al tratamiento de la falla cardíaca, que ya pues es muy claro. ¿Qué factores determinan el alto o bajo riesgo para desarrollar cardiotoxicidad? Fundamentalmente, por ejemplo, para las antraciclinas, que es sobre todo lo que más se ha estudiado, la presencia de una cardiopatía preexistente, el sexo femenino, las edades extremas, que son pues menor de 18 años o más de 65 años, la presencia de tabaquismo, la presencia de dislipidemia. Otro de los factores es haber tenido una neoplasia previa, porque además de acumular factores de riesgo, también acumula noxas preexistentes para ese corazón. Y también la combinación de diferentes agentes, porque a veces hay pacientes que requieren monoterapia, pero a veces hay pacientes que requieren, por ejemplo, en seno, antraciclina, trastuzumab, radiosensibilizantes, paclitaxel, luego la radiación y luego, por ejemplo, otro como la lapatinib y por el resto de su vida. Entonces, sí, la adición de factores cardiotóxicos es un alto riesgo, pero fundamentalmente edad y la cardiopatía preexistente son los que más debemos tener presentes. Hay algunos estudios también con pacientes, con números pequeños de pacientes, que habla de un buen resultado a nivel de prevención primaria en pacientes con estatinas, pero son grupos súper pequeños de pacientes que pues también pues pueden ser parte de la evidencia disponible que tenemos. Dentro de su experiencia, ¿qué importancia le dan los oncólogos y hematólogos en Colombia a la toxicidad? ¿Cuáles pueden ser las iniciativas institucionales para estandarizar el manejo de estos pacientes? Pues en Colombia realmente estamos como en una
fase de primer paso, que es sobre todo sensibilizando a las personas inicialmente a nivel de cardiología para que se estratifiquen estos pacientes de forma individualizada. A nivel de oncología y hematología, pues cada vez hay mucho más interés porque existe pues a nivel de las actualizaciones y congresos ya pues una evidencia disponible mucho mayor también, por ejemplo a nivel de oncología, que la guía europea salió incluso primero que la actualización de cardiología, como es la guía europea de oncología médica. Sin embargo, pues todavía ese manejo que hacemos pues de especialidades por separado es lo que no permite que las conductas se establezcan de forma temprana. Entonces, a nivel institucional, pues una de las estrategias es tener como una especie de criterios de derivación que se pueda poner, por ejemplo, en una tarjetita donde se indique pues que si el paciente va a recibir quimioterapias potencialmente cardiotóxicas o que ya tenga una dosis acumulada de doxorubicina, mitoxantrone, pirubicina, o que si tiene una cardiopatía preexistente y requiere una quimioterapia cardiotóxica sea derivado y pues el hecho de tener unos criterios de derivación y un grupo de trabajo que pueda identificar estos factores de riesgo pues ya hace un inicio en la estandarización del tratamiento de estos pacientes. Bueno, pues ya con esta terminamos la sesión de preguntas. Vamos a hacer posteriormente las presentaciones más específicas del grupo de trabajo de cardiooncología, donde vamos a tener pues el tratamiento con los algoritmos, la parte específica de toxicidad por radiación y algunas estrategias de manejo temprano, así como biomarcadores. Entonces, pues esto ha sido la introducción a este tema que es pues apasionante y extenso y pues queda hecha la invitación para que participen en las próximas sesiones. Muchas gracias.